seguimos en Panorámica, siempre invitando amigos, referentes del sector, tanto político como económico. Estamos también tratando desde este lugar de darle a la opinión pública, a nuestra audiencia, una voz, una mirada fácil de entender en relación a la economía y la política económica. Nos acompaña Esteban Guida, que es presidente de una fundación, Pueblos del Sur. Contame un poquitito de Pueblos del Sur. Sé que estás trabajando hace mucho tiempo en esta fundación. Conozco a tu papá, nos hemos reunido con algunos empresarios que estamos vinculados, digamos, de alguna manera con un pensamiento más social, ¿no es cierto? Bueno, sí, la Fundación Pueblos del Sur hace ya casi 10 años que está trabajando en la ciudad. Una de las áreas de trabajo que tiene es justamente la generación de conocimientos y la divulgación a toda la ciudadanía para que todos participemos del desarrollo sustentable, pero desde una mirada social. Claro. Y esta fundación, aparte, en algún momento contactó a algunos empresarios que tienen un pensamiento más cercano a una política que tiene que ver con lo social, con la inclusión, con una economía nacional más popular, ¿no es cierto? Sí, sí, entendemos el concepto de desarrollo no solamente desde el punto de vista económico material, sino también desde el punto de vista cultural y espiritual de los pueblos, de todas aquellas aspiraciones, motivaciones y valores que hacen al desarrollo integral de las personas, ¿no? Y es por eso que nuestra mirada tiene que ver con eso y con un poco el concepto histórico también de desarrollo, haciendo de los valores de una comunidad también el punto de partida de su proyección. Así que bueno, un poco después cada profesional o cada persona que participa le da su mirada disciplinaria, pero siempre apuntando al bien común. Claro. Esteban, vos sos licenciado en Economía y hablás de la historia de los pueblos. Y sabemos que la economía también está influida por la historia y por la idiosincrasia de cada lugar, ¿no es cierto? Porque hay recetas económicas que te dicen, en teoría, algunas cuestiones que, aplicándolas, digo, a cada lugar, también difieren de un lugar a otro, ¿no? Al pueblo al que se le aplica, ¿no? Totalmente, sí, sí, nosotros estamos convencidos y nos apoyamos en la idea de que la historia, los antecedentes de los pueblos tienen mucho que ver con su presente y también tienen mucho que ver con su porvenir. Así que somos cuidadosos de la herencia, de hecho la patria es eso, ¿no? De lo que hemos recibido. Y bueno, algunos nos dedicamos a estudiar, particularmente también en la facultad puedo hacer un aporte de esta disciplina, y relacionamos lo que nos pasa también con lo que ocurrió, ¿no? Cuando uno va al médico, por ejemplo, y uno le dice me duele tal lugar o tengo tal síntoma, el médico generalmente lo que hace es investigar un poco tu pasado y te manda a hacer un diagnóstico, un estudio integral de las cosas que vos hiciste o tus antecedentes. Y esto no, en la economía y en la vida social, vendría a ser la historia clínica de un pueblo, ¿no? Es muy importante. De un país. Por supuesto, no para quedarnos en la historia, ¿no? Pero sí para entender el presente y bueno, un poco no creemos que el futuro se hace solamente desde el presente. También hay un pasado que explica gran parte de los problemas que tenemos. Claro, son los antecedentes o la historia clínica del paciente, que en este caso sería grave, ¿no? La Argentina y su economía. Exactamente, ¿no? exactamente. La economía argentina que lamentablemente ahora se ve afectada, digo, la economía interna, la economía del trabajador, del empleado, la economía de un comerciante, de un industrial, se ve afectada por, estas políticas neoliberales que favorecen a un sector obviamente especulativo, financiero, al agroexportador, sin tener en cuenta que eso lamentablemente al llano no llega, ¿no? Sí, hay un antecedente que es importante y por eso digo que la historia ayuda muchísimo, por más que uno no sea un historiador, claro. O uno no sea un economista. Y es esta idea de los comienzos de la formación del Estado en Argentina y de la economía argentina. Hubo una clara orientación a identificar a los recursos naturales y al trabajo en Argentina integrado a un imperio, integrado a una metrópoli, que en este caso era Gran Bretaña, pero de manera subsidiaria. O sea que la composición económica de la Argentina, incluso su infraestructura,
y gran parte del diseño de la matriz productiva argentina se hizo en términos de los intereses de un principal comprador, que es Gran Bretaña. Por eso tenemos esta configuración de país agroexportador. Exacto. Bueno, por una cuestión geográfica también, seguramente que influye. No, sí, no tanto geográfica, sino más bien de poder político, de influencia política que en ese momento Gran Bretaña tuvo para la Argentina, que fue el principal socio, el principal comprador hasta la década del 40 aproximadamente, 40-50. Ahora, ¿qué pasó? Esa matriz productiva, ya en los años 20 del siglo pasado, se mostró insuficiente para garantizar el desarrollo nacional sustentable y para garantizar un nivel de vida digno para el conjunto de los argentinos. Entonces, esta idea de un país para pocos no es novedosa, no arranca ahora y no se renueva cada 4 años. Hay un antecedente en la disputa de qué país queremos, y es cierto que en Argentina, en la década del 40, hubo una irrupción de un sector de la ciudadanía que estaba totalmente marginado y que empezó a formar parte de las decisiones políticas. Y las decisiones políticas tienen que ver con la administración de los recursos. Esto tiene que ver con la primera presidencia de Perón. Sí, pero no se puede, no hay que hacer una división tajante, porque es un proceso que ya venía desde antes. Es un proceso anterior. Exactamente, que venía con un conjunto de ideas ya desde finales del siglo anterior, con el irigoyenismo. Bien. No es una presidencia, por supuesto que la llegada al gobierno democrático de Perón en el 46 institucionalizó el y poder le dio de los trabajadores y los sindicatos. Pero es más continua la historia de los pueblos y tiene que ver con justamente personas de carne y hueso que luchan por su dignidad y por su libertad. Y eso un poco empieza a establecer la lucha interna que desde mi punto de vista, siguiendo a otros autores por supuesto, definen claramente como la de hoy, ¿no? Claro. No es solamente por un poquito para acá, un poquito para allá, sino en el fondo es qué país queremos. Y un país que atiende a las exigencias de una metrópoli, en este caso de un capitalismo financiero internacional que rige a través de empresas y del poder real, o un país que esté principalmente configurado para satisfacer las necesidades de un pueblo, ¿no? Y ahí están las disputas metodológicas y políticas de fondo. Bien. Sí, esto tiene que ver con proteger a la industria que frente a la importación indiscriminada y bueno, lamentablemente algunas pautas digo que favorecen solamente al sector financiero. Sí, está claro que la industria, y no solamente para la Argentina, la industrialización como mecanismo para incorporar valor y generar riqueza en el mundo ha sido la manera en la cual los países se han transformado en ricos y desarrollados. Y justamente esa industrialización los países la han hecho protegiendo a sus industrias en su parte inicial, como un bebé, una criatura que se necesita protegerla, cuidarla al inicio para después darle libertad para que crezca. Bueno, la Argentina tuvo ese proceso frustrado, tuvo un proceso de industrialización abortado. Y hoy nuevamente, fíjate que culturalmente seguimos pensando que el campo nos salva. Sí. Y es verdad que el campo... Y que lo que se fabrica acá no es bueno también. Sí, ahí eso creo que un poco comparto que en cierta medida ocurre, Hay pero bueno, un pensamiento de ese estilo, ¿no? En todas partes, en una industria incipiente que no ha tenido inversión y desarrollo, va a tener un nivel y una calidad de productos baja, pero... En muchos de los casos no por culpa del industrial, ¿no es cierto? Porque como todo en la vida, lleva un tiempo para mejorar, para aprender y para desarrollarse. Pero bueno, esta idea creo que estamos en un momento donde está en cuestionamiento nuevamente cuál es la estructura del país, a qué nos vamos a dedicar los argentinos para insertarnos internacionalmente, no tanto para atender a las necesidades de una metrópoli, sino primeramente para satisfacer las necesidades de los argentinos. Y yo creo que una de las necesidades de los argentinos es la de la dignidad. No todo pasa por comer y vestirse, también pasa por tener soberanía, tener capacidad de decidir sobre nuestros recursos, poder decidir qué hacemos con lo que tenemos. Y esos valores, esas cuestiones que se están empezando o se están retomando a discutir, creo que son muy importantes, porque está claro que desde el punto de vista estrictamente material, el hombre no alcanza a realizarse, la persona no alcanza a ser feliz y las comunidades tampoco. Entonces, en buena hora que podamos empezar a discutir esas cuestiones, que son la economía en realidad,
que son las cosas que nos planteamos cada uno de nosotros en nuestra familia, pero que si uno tiene una mirada más comunitaria, acercan también a la problemática de una nación y a las aspiraciones de un pueblo. Eso sí, es así. Y parte de proteger nuestros recursos naturales es insertarnos en el país, en el mundo de otra manera, ¿no? Porque, Mira, bueno, si tenemos soberanía y sí. poder de decisión sobre nuestros recursos, digo, no solamente lo que genera el suelo, la tierra, ¿no? Sino también, bueno, tener la posibilidad de agregar valor agregado a mano de obra argentina, a los productos que se exportan. Como primera medida, para defenderlo hay que conocerlo. Exacto. Creo, es una opinión personal, que los argentinos ignoramos la riqueza que tenemos. De hecho, es común decir que somos pobres. Sí. Sin embargo, no aprendemos, tampoco nos enseñan, que somos un país que tenemos gran cantidad de riqueza mineral y metálica. Sin embargo, decimos que no somos un país minero, ¿no? Tenemos una superficie que está debajo del océano que casi triplica la que está por arriba del océano, pero no tenemos barco para cuidarla ni explorarla. Entonces, decimos que tenemos una pampa húmeda, pero las 2/3 partes del territorio son áridas y semiáridas. Entonces, hay un desconocimiento de lo que tenemos que difícilmente nos puede ayudar a protegerlo y aprovecharlo en nuestro sentido. Pero bueno, ahí están los desafíos políticos, ¿no? Cambiar esa mirada de nosotros mismos, pero partir de determinados valores que hacen al bien común y nos proyectan dignamente hacia el resto de las comunidades internacionales. Esteban, sos muy claro y nos das tu visión, obviamente, más técnica, pero tan fácil de entender como esto de que, bueno, no sabemos cuáles son los recursos con los que contamos, no sabemos qué, agregando, digo, un poco de conocimiento a nuestra opinión, digo, muchas veces por falta de información o por información errónea que por ahí dan los medios de comunicación, eso nos pasa, digo, al momento de tomar decisiones, digo, como votar, como dar una opinión en una charla de café, creemos que sabemos por lo que dice la tele y no es así. Tal cual. Muchas gracias. Y seguimos así en Panorámica, Gestión y Producción. Podés seguirnos en Instagram y en Facebook como Panorámica GIP y también podés encontrarnos en nuestro canal de YouTube.